nosotros tenemos esta práctica que es, aquí dice que es la número 26, la prueba de transistores. Bueno, pues los objetivos de este experimento es A, determinar el tipo de transistor NPN o PNP usando un ohmmetro para medir la resistencia directa e inversa de la unión emisor-base. El segundo objetivo podría ser que midamos la resistencia directa inversamente de la unión colector-base en los transistores PNP y NPN. Y por último sería determinar si un transistor está en condiciones de funcionamiento usando un ohmmetro. Bueno, los conceptos básicos serían tres. El número uno es para que la corriente de colector fluya en un transistor NPN, tanto la base como el colector deben de ser más positivos que el emisor. Para que la corriente de colector fluya en un transistor PNP, tanto la base como el colector deben de ser más negativos que el emisor. Y el 3 sería la resistencia directa de las uniones de los transistores es muy baja comparadas con su resistencia inversa. Aquí nosotros ajustamos el VTVM a la resistencia R por 10. Entonces luego nosotros ajustamos nuestro ohmmetro a 0. Después de eso el procedimiento dice que conectemos la punta común, es decir, la negativa, al emisor del transistor 1. Está conectada. Entonces también dice que conectemos la punta de ohms, es decir, la positiva, a la base que se muestra en la figura 26,2. Con las polaridades mostradas, la unión de la base emisor del transistor Q1 está en condición de polarización directa para operación normal. Aquí, como se puede apreciar, la resistencia de base emisor es de 100 ohms. Entonces, al invertir las polaridades en el transistor, la resistencia que indica es infinita. En el siguiente procedimiento dice que repitamos el procedimiento 1 usando el transistor Q3, que es un 2N1302 de germanio. El anterior era de silicio. Al momento de conectarlo, polarizarlo directamente, la resistencia que se muestra es aproximadamente 55 ohms. Y si lo conectamos inversamente, la resistencia que marca es infinita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es repetir el procedimiento 1 usando el transistor PNP de silicio, que va a ser el 2N2905A, y primero lo vamos a polarizar directamente. Y nos tiene que dar un aproximado, por lo mismo de ser PNP, nos tiene que dar 100 ohms. Y al momento de polarizarlo inversamente, tenemos que su resistencia es infinita. Aquí el transistor de 22, el 2N2219A está conectado inversamente en el colector y en la base. Entonces lo que debe de marcar es resistencia infinita. Al momento de cambiar la polarización, la resistencia debe de ser aproximada de base emisor. Y repetimos este paso con los demás transistores. El siguiente sería el transistor de germanio, el 2N1302, y lo que se indica es polarizarlo inversamente al colector y debe de marcar resistencia infinita. Al momento de cambiar la polarización, es decir, estaba así, cambiamos la polarización, debe ser aproximada a la resistencia de base emisor. En cuanto al transistor de silicio, que era el 2N
2905A. Conectamos inversamente, está conectado inversamente y debe marcar igual resistencia infinita. Al momento de cambiar la polarización, ahí indica que es aproximada a la base emisora. Entonces, nosotros montamos este circuito como se muestra en el diagrama del trabajo. Entonces, al momento de que está abierto el circuito, bueno, este botón está normalmente abierto, entonces la corriente que debe de haber en el colector debe de ser cero o casi nula. Si aquí nosotros bajamos al mínimo y no muestra ningún cambio, entonces no hay ningún tipo de corriente. Nosotros al momento de presionar también la resistencia debe de ser infinita. Al momento de presionar el botón, se presiona y el voltaje que tiene el BTBM de 1.5 volts fluye a través del circuito y nos da 4 miliamperes. La resistencia que hay en el colector es aproximadamente 250 ohms. Al momento de multiplicar R por 10 por el valor que nos indica que son como 25 aproximadamente. Conectamos el miliamperímetro y conectamos directamente el positivo del BTBM a donde estaba, a la punta del colector. Entonces al momento de presionarlo varias veces, ahí dice que no necesita la necesidad del miliamperímetro para observar que tiene ganancia. Al momento de cambiarlo, que este era el PNP de silicio, lo cambiamos por el de germanio. Entonces ahí está el circuito abierto. Al momento de cerrarlo, se observa que tiene aproximadamente 550 ohms de resistencia. Es decir, existe una gran ganancia. Entonces ya en vamos a cambiar este transistor por que es un PNP. Entonces al momento de cambiarlo, aquí las patitas es base emisor colector. Entonces vamos a conectarlo. La base y este era el colector. Este era el emisor. Entonces al momento de accionar el botón se ve que existe una gran ganancia en la resistencia. Y se observan los valores de la resistencia en cada uno de los diferentes transistores.